a orar. ¿Qué les parece para comenzar esta prédica? ¿Está preparado? Sí, dígale al que está al lado, prepárate. No te duermas, no te duermas. Gracias, amado papá, por este día, por estar reunidos en familia, papito. Gracias por lo que vamos a recibir de tu palabra. Declaramos que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo está sujeta a tu espíritu, papá. Y toda revelación que tengamos proviene de ti. Toda distracción, cansancio, se va de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu palabra va a afectar mi vida. Amén. Amén. ¿Le gusta mi polera? Dice, todo es por fe, bro. Muy buena. La medida de tu fe. Hoy día vamos a hablar de la medida de tu fe. Repite conmigo, la medida de tu fe. La medida de mi fe. Repita conmigo, la medida de mi fe. Quiero que busque ahí en sus Biblias, que abra su Biblia o encienda su Biblia también, porque ahora la traen en el celular. Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Busque ahí en su Biblia. El que la tenga, diga, la tengo. Falta un poquito. ¿Qué dice Habacuc 2:4? Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe, ¿qué cosa? Repita conmigo la última parte. Más el justo por su fe vivirá. Esta frase es algo hermoso, porque nos está diciendo de que al nosotros ejercitar nuestra fe, comenzamos a vivir. Entonces también podríamos decir que sin fe nosotros podríamos morir. No digo morir de forma física, sino que de forma espiritual. Una persona sin fe tiene su espíritu apagado. ¿Por qué? Porque recordemos que la fe es por todo lo que vivimos. Todo es por fe. Nosotros creemos en Jesús por fe. Nosotros podemos ver los milagros y la mano de Dios en todo aspecto. ¿Por qué? Por fe. Entonces, la medida de tu fe es súper importante. Por nuestra fe nosotros podemos vivir. Podemos ver que la incredulidad, la poca fe del pueblo de Israel, en el tiempo cuando estaba esclavizado en Egipto, recordemos que Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú tienes que creerme a mí, utilizar la fe, y yo voy a sacar a mi pueblo de esa esclavitud. Y te voy a dar una tierra prometida. Genial. La gente empezó a ver las maravillas de Dios y por la fe pudieron salir de ese lugar de esclavitud, pudieron salir de Egipto. Pero cuando iban caminando un recorrido que debería haber durado aproximadamente 40 días, ya pongámosle menos, 30 días, pero ya, 40 días, duró, ¿cuánto? 40 años. Imagínense caminar por el desierto durante 40 años. Si uno de repente de aquí a comprar el pan no está muerto de calor. Acá en Arica, que es desierto también. Entonces, algo que tomaría 40 días en suceder, en realidad tomó 40 años por la falta de fe, porque el pueblo de Israel en ese momento empezó a dudar de las palabras de Dios, empezó a ver las cosas alrededor, las cosas adversas, y no empezó a creerle a Dios. Entonces, obviamente ese músculo que antes estaba un poco ejercitado por las maravillas que ellos veían en Egipto, empezó a no ejercitarse tanto. Entonces su fe empezó a decaer y empezaron a morir espiritualmente. Muchas veces los procesos que enfrentamos pueden ser más cortos o más largos de acuerdo a nuestra fe. Nuestros procesos, de acuerdo a nuestra fe, pueden ser más cortos o más largos. Si bien todo es al tiempo del Señor, porque muchas veces nosotros en nuestra vida decimos, no, si Dios tiene en el tiempo de Dios, ¿no es cierto? Y esa es como la respuesta obviamente de confianza que sale en las Escrituras. Pero humanamente nosotros decimos ya, a los tiempos de Dios, pero Señor, en tus palabras dice que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, entonces en tu tiempo no hay tiempo. Y ahí se empieza a enredar de nuevo todo. Pero muchas de las cosas que los hombres de Dios pudieron lograr
para bendecir al Señor y para glorificar a Dios fue por su fe. Podemos ver entonces que, por ejemplo, Noé tuvo que esperar un largo tiempo, 100 años, más de 100 años, para que ocurriera la palabra que Dios le había prometido, de que él tenía que hacer un arca y después iba a venir un diluvio. Pero podemos ver también que a estas personas, por la poca fe, el tiempo se le alargó. El tiempo de caminata se le alargó, no una semana, no 2 meses, sino 40 años. Esa circunstancia puede tardar tanto como tu fe lo permita, o se puede apresurar tanto como tu fe la altere. Quiero que quede bien explicado esto. Nosotros en nuestra vida muchas veces pensamos que la fe nos sirve solamente para las cosas pequeñas, ¿verdad? No, yo tengo fe que mañana voy a tener para comer. O, por ejemplo, una casa. Yo tengo fe que voy a tener una casa propia. Pero para la sanidad de alguna persona no tenemos tanta fe como para comprarse un auto nuevo. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa en nuestra mente que, como lo vemos nosotros, pensamos que al momento de verlo va a ocurrir más rápido. Vemos el auto nuevo ahí, entonces es cosa de sacar el dinerito y pagar el auto y comprarlo, o un préstamo. Pero no vemos una sanidad de un enfermo, vemos a la persona enferma y no creemos tanto como por el auto. ¿No será que por causa de eso, al igual que el pueblo de Israel, no será que por causa de eso las personas enfermas no se sanan tan rápido? Dejo como pregunta esto. Tenemos que empezar a desarrollar nuestra fe para todo ámbito de nuestra vida. Y eso lo digo desde mí hasta todos nosotros. La otra vez les conté que yo estaba en Argentina en un tiempo que el Señor me estaba así zamarreando un poquito. Fue un terremoto grado 15 más o menos en mi vida. Y me desperté uno de esos días, así como justo estábamos pasando un ramo de experiencias con el Espíritu Santo, así se llamaba el ramo. Imagínense, ya el nombre ya. Entonces estaba full ahí con el Señor, Señor, yo voy a creer en ti, yo sé que tú eres un Dios de milagros, así que voy a ir creo que iba a comprar o ir a sacar dinero, creo, y voy a ir para allá y la primera persona que se me cruce, yo voy a orar por esa persona. Empoderado. Me fui, pues. Iba caminando y de repente veía a uno así y él estaba como muy lejos. No debe ser. Y de repente veo a una persona con un parche en un ojo y pasa por el frente mío. Y yo, desde ese empoderamiento, empezó mi humanidad y empezó el corazón a palpitar a 1000. Y la persona se acercaba y yo sabía que el Señor estaba poniendo una flecha gigante así en la persona, así como que la mano de Dios así, Él. Y vengo y paso de largo y no oro por esa persona. Y después cuando pasó de largo, no sé si ha visto en las películas esos momentos tristes, se nubló todo color blanco y negro, empezó una música triste y yo así, el cristiano más inmundo de la tierra, una barata. Me sentí una cucaracha. Pero el Señor me dijo algo. Más adelante yo le pedí perdón al Señor, era así como, no, pero ¿qué estoy haciendo acá en Argentina entonces? Y todas las palabras que tú me has dicho por mi temor, porque recordemos que lo contrario a la fe es el temor, ya hemos hablado de esto. El Señor me dijo, hijo, tú estás en un proceso, tú estás en un entrenamiento. Y al igual como de repente en los entrenamientos cuando eras pequeño chuteaban mal, quiero decirte que yo te sigo amando, quiero decirte que yo sigo creyendo en ti, quiero decirte que mi amor por ti no ha cambiado por esta situación. Pero la idea es que sigas fortaleciendo tu fe para que en los momentos en que podamos ver milagros que realmente son ilógicos para la humanidad, podamos creer de la misma manera que creemos cuando vamos a comprar algo o nos falta un dinerito para algo, por ejemplo. Entonces, por tu fe
vivirás. La medida de tu fe. Tu fe permite que algunas cosas se apresuren y otras se alteren. Lo que puede tardar años es posible que se reduzca a meses. Lo que puede tardar meses es posible que se extienda a varios años. Todo depende de la voluntad de Dios, pero también hay un factor súper importante, es de la capacidad que nosotros tengamos de aplicar nuestra fe, de ejercitar nuestra fe. Por eso la fe es un don. Podemos ver en la historia de Pedro, esta historia de Pedro que caminó por el agua, ¿verdad? La misma fe que tenía, que lo hizo caminar por el agua, de inmediato él empezó a dudar, empezó a dejar de practicar su fe. ¿Y qué pasó? Se hundió. De un rato para otro. Tal vez si él mantenía ese ejercitar de la fe, si él mantenía ese ejercicio de la fe y empezaba a desarrollar, tal vez por un tiempo caminaba aún más y llegaba donde Jesús, sin que Jesús viniera a rescatarlo. Pero es porque la falta de fe, el mal ejercicio de la fe, nos hace morir en el camino. Repite conmigo, yo no quiero morir en el camino. Yo quiero fortalecer mi fe. Señor, ayúdame. Pero diga con confianza, Señor, ayúdame a seguir ejercitando mi fe. Por la fe nosotros tenemos que vivir. El punto número 2 es que conforme a nuestra fe serán hechas las cosas. Conforme a tu fe será hecho. Vamos a leer Mateo 9:27, por favor. Mateo 9:27 al 30. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Cuando Jesús sanó a 2 ciegos, de nuevo vemos que hizo énfasis en la fe de estos ciegos, en la fe de estas personas. Por eso el título de esta prédica es La medida de tu fe. Aclaró que todo se hace conforme a lo que cada uno cree. Así que la cantidad de poder que recibes depende de tu fe. Jesús por algo dice, conforme a tu fe sea hecho. Hay algo que tiene que salir de nuestra mente. Si nosotros fuéramos creados por Dios de una forma robótica, nos hubiera hecho a todos iguales, todos caminaríamos igual, todos hablaríamos igual, y si hubiera algún error en uno de nosotros, nos llevaría a un taller y nos repararían los 2 cables y volveríamos a actuar de la misma manera. Pero el Señor crea hijos e hijas que puedan creer en Él, que puedan amarlo. No sé si ustedes han leído en el libro, pero donde estamos leyendo habla de la adopción, ¿verdad? Habla de que nosotros somos hijos adoptados por Dios y que es un privilegio ser adoptado. Es un privilegio ser adoptado. ¿Por qué? Porque hay alguien que decidió amarte. Él escogió amarte. No quiero decir que hay mucho mejor el hijo adoptado que el hijo natural. No, es lo mismo, porque el hijo adoptado tiene que entender que hay padres que decidieron amarlo. Ellos fácilmente podrían decir, no, yo no, está en mi decisión. Decidieron amarlo. Al igual que nosotros con Cristo. Nosotros fuimos adoptados por Él. Fuimos adoptados. Él decidió crearnos, decidió amarnos por sobre todas las cosas. Entonces, cada persona tiene una fe que desarrollar por causa de cuánto ama al Señor y cuánto se siente amado por Él. ¿Quién se siente amado por el Señor? ¿Quién se siente amado por el Señor?
¿Usted se siente amado en todo aspecto por el Señor? ¿Sí? ¿En todo momento de su vida se siente amado por Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? Tiene que recordar eso en su mente y en su corazón. Yo soy amado por Dios. Porque en los momentos de dificultad, en los momentos cuando las cosas no están pasando bien, ahí de repente uno dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué te hice yo? Al contrario, usted tiene que decir, en fe, yo sigo siendo amado por ti, papá. Yo sigo siendo amado por ti. Las cosas adversas son para yo fortalecer, para que yo fortalezca mi fe. Los que son hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, conforme a nuestra fe. Ahora, debemos descubrir que estos hombres no pidieron que se les devolviera la vista, sino que pidieron misericordia. Y la forma de recibirla fue a través de un milagro de sanidad. La misericordia de Dios se transfiere en nuestras vidas a través de muchas cosas. En esta historia a través de un milagro de sanidad. ¿La misericordia de Dios se renuevan algunos días para nuestra vida o todos los días? Todos los días. A través de diferentes cosas. A través de salud, a través de alguna bendición económica, a través de alguna revelación de su palabra, a través del sol, que nosotros podemos despertarnos, abrir las ventanas y está el sol. Imagínense si el Señor no hiciera aparecer el sol un día. Así como que, ¡oh, se me olvidó! ¡Oh! Entonces, Él se preocupa hasta por esos detalles de nuestra vida, porque conforme a su misericordia, perdón, no conforme, sino que a través de su misericordia puede manifestar su amor en diferentes aspectos. También son admirables las mujeres que obtienen los zapatos que quieren, aunque no sean de su talla, ¿verdad? Los piden y se los ponen convencidas de que serán suyos. Las mujeres cuando van, y los hombres también, ya vamos a agregar todo para que después digan, que no sé qué. Cuando van y hay un zapato, ese zapato hermoso. ¿Tiene talla 38? No, tenemos 37 nomás, ya, démelo igual. Está lindo, no importa. Se lo prueban así los dedos, pero se le ve hermoso. Y dice, me lo llevo. Pero no le quedan apretados, no, me lo llevo igual. Si total le echo diario mojado y se agrandan, dice. Al igual que esas personas que son admirables, esas mujeres y hombres que son admirables, que sin importar que tengan sus pies adoloridos, sin importar después de andar todo el día enojados, ¿cómo se dice? Regañando, a pesar de eso también los tienen, ellas o ellos los compran conforme a la fe que tienen al pensar que se les van a ver muy bien. Yo me los voy a comprar porque a mí se me van a ver bien. Yo tengo fe de que se me van a ver bien, no importa que tengan los pies así después. La pregunta es si tenemos el valor de usar nuestra fe. Lo mismo que al igual que como nosotros cuando nos compramos zapatos apretados. Tenemos el mismo valor en estas pruebas de fe, en estos momentos que estamos con el Señor. Tenemos el mismo valor de decir, no importa. Aunque hayan algunas cosas adversas, yo creo que me van a quedar bien. Yo creo que el Señor me va a sanar. Yo creo que el Señor va a cumplir los anhelos que hay en mi corazón. Porque Él tiene sus misericordias nuevas cada día. Yo creo que a pesar de que en Arica no haya tanto trabajo para algunas carreras, yo sé que cuando salga de la universidad voy a tener trabajo porque yo soy hijo de Él. Yo creo eso y yo voy a actuar así. Lo mismo que hago cuando me compro los zapatos apretados, que yo tengo fe que me van a quedar. No sé si se está dando cuenta, pero muchas veces nosotros, el concepto de fe que nosotros tenemos es tan lejano, es como, pero ¿por qué voy a creerle en esto al Señor si el Señor debe estar preocupado por otras cosas? Debe estar preocupado por cosas más grandes. Y ahí empezamos con nuestra mentalidad de religiosidad, de entender que Dios está lejos de nosotros y que es el viejito pascuero cósmico que tiene una barba larga y que no le importa a la gente de la tierra. Al contrario, el Señor te creó como excelencia, como la creación máxima. Eres la excelencia de toda su creación. Dígale al que está al lado tuyo, tú eres
la mejor creación de Dios. A pesar de que seas feíto, dígale. A pesar de que seas feíta, dígale. El Señor te creó porque eres la excelencia de su creación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dijo que no? Entonces, por nuestra fe nosotros tenemos que vivir. Conforme a nuestra fe serán hechas todas las cosas. Y el punto 3, y esto tiene que decírselo al que está al lado. El número 3, que tu fe no falte. Dígale al que está al lado que tu fe no falte. Dígale, despierta, sin dormirse, que tu fe no falte. Vamos a leer Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús estaba rogando porque la fe de Pedro no faltara. Volvamos al capítulo anterior, dice, al versículo anterior, perdón, al 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, o Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para machucarte como membrillo colegial, sería acá en chileno. Pero yo ruego que tu fe no falte. Jesús rogó porque la fe de Pedro no faltara. No lo criticó o condenó por la debilidad que demostraría, sino más bien le profetizó un futuro de bien en el reino. Lo mismo debemos hacer ahora con alguien que se aleja de la congregación. Por algunos motivos, por cualquiera que éste sea, tenemos que levantar nuestras manos y profetizar que cuando esa persona vuelva, servirá al Señor mejor que antes. Amados, nosotros debemos entender que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando uno de los miembros se afecta, de los miembros del cuerpo se afecta a todo el cuerpo. ¿Quién ha tenido tristeza alguna vez por algún hermano que dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir en esta carrera. Yo, ¿sabes qué? No, como que ya me superó esto, así que yo voy a seguir haciendo mi vida. ¿Y usted cómo se ha sentido? ¿Feliz o triste? Triste, ¿no? Nos quedan dos opciones. La primera es ponernos tristes. Y a causa de esa tristeza y esa tristeza que después se aplica en recriminar al Señor y decirle, Señor, por tu culpa fue esto, o por qué hiciste esto, supuestamente. En vez de hacer eso y que nuestra fe se siga debilitando, tenemos que levantar nuestras manos y decir, Señor, todas estas personas, todos estos amados hermanos que te dejaron, te pedimos que ellos regresen a ti y te sirvan como nunca antes. Esa tiene que ser nuestra oración. Y esas personas que usted justo la encontró cuando estaba así como entre Tongoy y los Vilos, como que un poquito ya a punto de caerse, usted tiene que decirle que tu fe no falte. Amado, que tu fe no falte. Si tú llegaste a esta reunión con algunos pensamientos de desconfianza, con algunos temores, yo te quiero decir y te quiero profetizar que tu fe no va a faltar, se va a aumentar. Amado, que tu fe no falte para seguir creyéndole al Señor por tus hijos, que tu fe no falte para seguir creyéndole al Señor por tu proyecto, que tu fe no falte para seguir creyéndole al Señor que Él te capacitó para que tú extiendas su reino, para que tú compartas de Dios con otras personas, para que tú llenes de amor de Jesús las calles. Recordemos el desafío que el pastor Guillermo nos habló el domingo pasado, de que mi uno está en la mira. Tienes que entender que tu fe no falte para eso, que no decaiga tu fe. Tu uno está en la mira, tienes que buscar a una persona para llevarla a los pies de Jesús, para
consolidarla, para discipularla y para que después esa misma persona pueda ganar a más para Jesús. Cuando una persona se enciende, puede encender una familia. Cuando una familia se enciende, puede encender una población. Cuando una población se enciende, puede encender a una ciudad. Cuando una ciudad se enciende, puede encender a un país. Tal vez el avivamiento va a poder comenzar desde tu casa, pero siempre y cuando que tu fe no falte, que tu fe no falte. Debemos ser intercesores como Jesús. Jesús rogó al Señor, Jesús rogó al Padre por la fe de Pedro. Señor, que la fe de Pedro no falte, que la fe de Pedro no falte. Porque él sabía que Pedro tenía un propósito y que todas las cosas que le estaban pasando también tenían un propósito. En tu vida hay algunas cosas que han pasado por causa de tu propósito mayor. Recuerda que como dice nuestro pastor Guillermo, cuando aparecen los gigantes, no es un aviso de alerta, no es un aviso de que está todo perdido, sino que es un aviso de que ahí está la tierra prometida. De que después de esos gigantes, al momento de vencerlos, está la tierra prometida, que el Señor habló a tu vida. ¿Quién tiene una palabra del Señor en su vida que aún usted no ha visto que se ha cumplido? A ver, que levante su mano. ¿Tan poquitos? A ver, que levante su mano. A todos los demás el Señor le ha cumplido su palabra, ¿sí? Pero, a ver, vuelvo a repetir, creo que hice la pregunta mal. ¿Quién de ustedes no ha visto aún que alguna palabra de Dios en su vida se haya cumplido? Todo, ¿no es cierto? Pero quiero decirle algo. Es que no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Aunque usted no la vea, usted tiene que seguir creyendo, porque está dentro de su propósito. Y recuerde, todos los sueños que usted tenga, si están dentro del propósito, siempre van a bendecir a las demás personas. ¿Para qué? Para que la fe no falte. Para que la fe no falte. En el caso de Pedro, después de esto, después de lo que le pasó, después de que tal vez fue zarandeado un poquito, volvió renovado con una nueva perspectiva y fue capaz de ver a los demás como hermanos, no como rivales o competidores frente al Señor. Fue capaz de verlos como hermanos. Muchas veces tenemos que pasar en nuestra vida situaciones difíciles donde nuestra fe no tiene que faltar para que después nosotros podamos ver como Jesús ve. Más ampliamente. Más amplio. Hubo un tiempo que era chistoso porque yo cuando era medio, no sé quién me conoce cuando bebé o era más chico, era juvenil. Yo me creía el hoyo del queque, no sé si se dan cuenta. Yo era un poquito lucido. Mi personalidad siempre ha sido extrovertida, pero me di cuenta hace poco que mi esposa me estaba diciendo que yo me portaba muy mal con ella cuando era chico, que la molestaba mucho, pero era porque me gustaba, por eso. Pero así como que me creía un poquito más de lo que era. Me acuerdo una vez, tengo dos historias en esto. La primera es que yo siempre decía, a mí no me importa que digan los demás hermanos, no me importa. Una vez me quería hacer rastas. No lo hice nunca, porque mi papá me desterraba. Nada, no lo hice nunca, pero me quería hacer rastas. Pero ¿sabe por qué me quería hacer? Para a ver qué es lo que decían los hermanos. Yo me los voy a hacer para ver qué es lo que dicen los hermanos, que el hijo del pastor tiene rastas. Por eso me los quiero hacer. Miren, pensamiento errado. Después estaba en una reunión de juveniles, me acuerdo, y me tocaba predicar. Entonces ya yo preparé mi prédica, pero yo por dentro dije, yo no voy a usar el púlpito, yo me voy a sentar en la plataforma. Entonces estaban ahí y yo me senté, así, qué ridiculez. Me senté y uno de los chicos me dice, pero usa el púlpito. Y yo, frente a ellos, el púlpito me acuerdo que lo ponían ahí al lado, y yo frente a ellos les dije, no, porque esa cuestión es para viejo. Y justo, gracias al Señor, diga conmigo, gracias al Señor, estaba pasando mi papá.
Justo, de verdad, justo. Él no me dijo nada. Pero después yo terminé mi prédica, todos cayeron. No. No, pero terminé mi prédica y después yo fui. Después voy a tratar de conectar con lo que iba a decir porque ya me perdí, pero después que yo me fui, mi papá me dijo, hijo, tú tienes que entender de que esto no es una plataforma, esto es un altar. Y que este púlpito es un privilegio, porque aquí se comparte la palabra de Dios. No es para viejos. Castigado. No. No, pero me dijo eso. Y yo entendí que en mi vida, ahí está, yo entendí que en mi vida tenía mi posición como hijo de Dios, pero también como cuerpo de Cristo. Que todas las cosas que yo decía y que yo pensaba podían o bendecir o afectar al cuerpo. Mi pensamiento de hacerme ese peinado para que los hermanos digan, o qué van a decir los hermanos, era para afectar al cuerpo. Y eso iba a hacer que la fe faltara, tanto en mi vida como tal vez con las personas que me rodeaban. Entonces, si nosotros entendemos los procesos de Dios en nuestra vida y creemos que todo lo que está pasando en nuestra vida, ya sea bueno o ya sea un poquito para aprender, porque a veces se gana y a veces se aprende, no a veces se pierde, a veces se gana y a veces se aprende, es para tener otra perspectiva, mirar a las demás personas como Jesús las mira, como hermanos, no como rivales, sino como hermanos, como cuerpo de Cristo. Yo los amo a ustedes. Algunas veces no saludo porque soy un poco distraído, pero no es que me hago el loco, no. Los amo. ¿Ustedes me aman? Dígale que está al lado, yo te amo, hermano. Que tu fe no caiga, que tu fe no falte. Pero tienen que entender que en el momento en que Pedro, cuando leímos ahí que Jesús le dijo, el diablo te va así como a remecer, pero tu fe que no decaiga. Y la fe de Pedro no decayó y volvió con una nueva perspectiva. Como dice en la Escritura, eso fue gracias a la fe que Pedro activó en su vida. Dios puso una medida de fe en tu vida, ¿no es cierto? Pero esa medida de fe hemos aprendido que no es el tope. No es que algunos tienen más fe que otros, porque Dios tiene la medida de fe. Dios puso la medida de fe. Dios a cada uno le puso una medida de fe con relación a su propósito y a su sueño, pero esa fe se va a fortalecer y esa fe va a ser aplicada y va a ser aún mayor si es que nosotros la ejercitamos. Entonces Pedro tuvo que ejercitar su fe entendiendo las palabras que le decía su maestro y decir, me van a pasar situaciones, pero no tiene que faltar mi fe. Yo quiero fortalecer mi fe. Yo quiero fortalecer mi fe. Yo les voy a creer a Dios. Yo voy a creer en tu palabra, papá. Yo voy a creer en tu palabra. Sigan creyendo en las palabras que el Señor les dice. Esto fue posible gracias a la fe personal e íntima de Pedro, que no era igual a la de ningún otro de los discípulos, porque cada uno tenía su propia medida de fe para enfrentar sus propios desafíos. Repite conmigo, yo tengo la medida de fe para enfrentar mis desafíos y yo voy a desarrollar esa medida de fe. Desarrollemos esa medida de fe. Por eso es tan importante, primero, entender que nosotros vivimos por la fe, que sin fe espiritualmente morimos, que conforme a nuestra fe serán hechas las cosas, pero debemos entender que nuestra fe no debe faltar. Dios ha dado fe a todos, una medida diferente y particular, adecuada para las circunstancias específicas que cada uno enfrenta. Úsala y cree en Dios para ponerla en acción. Creer no es lo mismo que tener fe. Creer no es lo mismo que tener fe, como tampoco lo es tener piernas y caminar. No es lo mismo. Creer no es lo mismo que tener fe.
como tampoco lo es tener piernas y caminar, ya que el acto de creer consiste en usar la fe que ya tenemos. Es decir, implica valentía para enfrentar y superar los desafíos. Fe se traduce como riesgo, fe se traduce como valentía. La medida de nuestra fe se empieza a desarrollar por causa de lo que Dios te dijo, pero también de nuestra valentía. En estos 40 días, amados, tenemos que ser valientes. En este tiempo en la humanidad hay que ser valiente. No sé quién vio lo que pasó en Brasil. ¿Vieron lo que pasó en Brasil, verdad? En Brasil hubieron votaciones presidenciales y por mucho tiempo estaba presidiendo, así se dice, presidiendo izquierda. Y ahora apareció una persona más de derecha, no quiero hablar de partidos políticos, pero una persona que tiene temor de Dios, que reconoce a Dios, una persona que ama a Israel, una persona que hemos visto en algunos videos que se ha rodeado de pastores para que bendijeran su persona, su vida. Obviamente las redes, los medios de comunicación son anticristianos. Todos los líderes de las comunicaciones son anticristianos. Por lo mismo usted va a decir, va a ver en internet que este presidente dijo algo de los homosexuales, dijo algo de esto, pero es una explosión de información en contra de este presidente que fue por lejos el presidente con la mayor diferencia de votos en la historia de Brasil, primero. Pero lo que más me llama la atención de esto es que las personas empezaron a despertar, los cristianos empezaron a despertar, porque tenían que hacer algo, tenían que hacer algo. Y eso empezó a afectar una nación. Tenían que hacer algo por su nación. Nosotros tenemos que hacer algo por nuestra nación. Amados, nuestra valentía es con relación también a nuestra medida de fe, que nuestra medida de fe nos alcance para bendecir esta nación. Ese es el objetivo. Tu medida de fe es tanto para tus cosas, pero también para afectar la nación con el reino de Dios. En estos 40 días de fe, amados, no solamente ponga sus ojos en usted o en su familia, en sus necesidades familiares, sino que en las necesidades de una nación, en las necesidades de gente que necesita del amor de Dios. Que nuestras oraciones también cambien. Que nuestras oraciones cambien. Si usted, amado, está en los 40 días y usted ya escribió por su familia en el grupo, ahora escriba por... Ya tenemos esa oración, ya hemos orado por eso. Ahora crea al Señor que va a hacer cosas, que va a hacer cosas Él en su familia, pero ahora empiece a establecer las verdades de Jesús. Que nuestras oraciones empiecen a cambiar, que nuestras oraciones empiecen a salir de nosotros y empiecen a hacer oraciones de intercesión, como la que hizo Jesús con Pedro. Yo le ruego al Señor que tu fe no decaiga. Nos comprometemos en este tiempo a orar por nuestros hermanos para que la fe de nuestros hermanos no decaiga, para que la medida de fe se desarrolle. ¿Se comprometen conmigo? Comprométase con el Señor también, ¿sí? Que nuestras oraciones, nuestro corazón va a cambiar, que nuestra mente va a cambiar, que nuestra visión va a cambiar. Repita conmigo: Señor, desde ahora en adelante yo voy a mirar con tus ojos. Yo voy a pensar con tu mente. Y la medida de fe que tú pusiste en mí, la voy a desarrollar. La voy a ejercitar. Para que tu reino se establezca en las naciones. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Bien? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Te amamos, Señor. Yo ejercito mi fe. Yo ejercito mi fe. Esto péguelo en algún lugar donde, ahí en el espejo del auto, en el vidrio, pero que no le tape la visual para manejar, sí, po. O también lo puede regalar. Regáleselo a alguien también. A alguna persona que usted diga, ¿sabes qué? Mira, este es un mensaje para ti. Si sintió del Señor regalárselo a alguien, también puede regalarlo. Pero si no, péguelo en un lugar, porque esta es una declaración realmente importante. Yo ejercito mi fe. La medida de nuestra fe no tiene que faltar. Y todo es posible.